Quiero hablarles de el día que Dios nos llega a todos. Todos tenemos ese día en el que las cosas comienzan a suceder. Todos tenemos ese día llega. Ese día llega. Lamentablemente muchísima gente se rinde antes de que llegue ese día. Muchísimas personas les cuesta mantener su fe mientras llega el día. A muchísima gente le cuesta mantenerse adorando mientras llega ese día. Pero señores, llega un día. Hay un día que siempre llega, el día en el que los cielos se abren, el día en que la oración se contesta, el día en que las cosas ocurren. Hay un día. Y mientras llegamos a ese día, hay que mantener la fe en alto, hay que mantener la confianza, hay que mantenerse creyendo, hay que adorar, hay que exaltar, hay que guerrear, hay que orar, hay que interceder, pero ese día hay que esperarlo y no darnos por vencidos antes. Quiero hablarle de ese poder de mantenerse firme mientras llega el día. La Biblia dice así en el libro de Josué capítulo 3 versículo 7. Dice: Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios le dijo a Josué: vaya, llegó el día. Desde este día Josué había pasado muchísimas cosas, como les voy a explicar en un momento más. Había llegado momentos difíciles en el que tenía prácticamente a todo el pueblo que quería apedrearlo. Josué tuvo momentos en el que todos su equipo, toda la gente del equipo de líderes con los que él trabajaba, querían sacarlo de curso. Josué tuvo momentos en el que nadie creyó en él. Josué tuvo momentos en el que aparentemente su liderazgo no iba a tener éxito. Pero llega un día, y ese día, cuando Dios marca ese día, nosotros no podemos hacer nada para adelantarlo, y tampoco el infierno puede hacer nada para retrasarlo. Llega un día, y esperar ese día es la clave. Muchísima gente a veces en los procesos para que llegue ese día no los pueden soportar. Para muchísima gente piensan que simplemente porque Dios te ungió y simplemente porque Dios te llamó, las cosas van a salir fáciles. Pero quiero tomarme un minuto para hablarle del ejemplo de David, el hombre que llegó a ser rey de Israel, siendo pastor de ovejas, siendo el octavo hijo de una familia, y a un jovencito que no lo tomaban en cuenta ni siquiera para las cosas especiales de la familia. Sin embargo, Dios lo ungió, Dios lo llamó. Ahora, después de que Dios lo llama, después de que Dios lo unge, no significa que David inmediatamente se mudó al palacio y sacaron a Saúl del trono. No, al siguiente día después de ungido, al siguiente día después del llamado, David volvió a cuidar ovejas. David volvió a estar con el olor a ovejas en su ropa, a ensuciarse con las ovejas, pudiéramos llamarle. David volvió a su rutina, y pasaron muchos años antes que David llegara a ser rey de Israel. Y en el proceso, David pasó por cuevas, David pasó por desiertos, David pasó por traiciones, David pasó por momentos en que la gente se burló de él, en que la gente le llamó loco, en que la gente no lo querían en sus barrios. David pasó por momentos difíciles, pero te voy a decir algo: una vez que Dios te da una palabra, ya esa palabra viene con un día señalado. Esa palabra viene con un día marcado, y tú y yo tenemos que ser firmes en la fe de creer que ese día va a llegar y mantenernos firmes mientras llega ese día. David pudo mantenerse firme a pesar de los desiertos, a pesar de la cueva, a pesar de las cosas difíciles, de las traiciones y de los momentos que tuvo que David sostener su fe cuando no era fácil sostener su fe. David la sostuvo hasta que llegó el día. Tú también tienes un día. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, dice la Biblia. Tú tienes que saber que hay una hora para tu despertar, hay una hora para tu ministerio, hay una hora para tu vida financiera, hay una hora para tu liderazgo, hay una hora para tu influencia, hay una hora, hay un momento. A Josué le llegó el día. Dios le dijo: desde este día, porque antes de ese día para Josué no fue fácil. Antes de ese día para Josué fue todo difícil, todo era cuesta arriba. Antes de ese día, antes de ese día, la influencia de Josué no era igual. Antes de ese día hablaron de apedrear a Josué. Antes de ese día la gente no quería obedecer a Josué. Pero desde ese día, desde el día que Dios dice desde este día, quiero hablarte de ese día, porque todos tenemos un día.
Yo en mi vida personal me puedo recordar cuando Dios me llamó a través de un profeta que llegó a la iglesia. El hombre llamó a los jóvenes al frente, yo pasé al frente, estábamos de rodillas todos los jóvenes y el hombre comenzó a hablar y a darnos palabra y palabra, y fue impresionante. Una atmósfera celestial llenaba todo el templo, había algo espectacular sucediendo. Dios empezó a decirnos, y me habló Dios de naciones, y me habló Dios de ministerio, y Dios me habló de multitudes. Y en aquel momento un joven parecía que las cosas no eran verdad, porque al día siguiente tuve que volver a mi empleo, al día siguiente tuve que volver a hacer las cosas que hacía antes, y nadie me aplaudió, nadie me levantó, no me dieron un manto de unción ese día. Simplemente fue una palabra que recibí, y desde ahí en adelante las cosas no empezaron a salir necesariamente bien. Me recuerdo que muchísimas veces me entraron deseos de salir corriendo por cosas que sucedían. Personas que quizás a veces su amistad no me sentí yo apoyado. Me sentía momentos muy difíciles. Pasé momentos muy tristes en los que era más fácil llorar que reír, en los que era más fácil abandonar que mantenerse. Pero gracias a Dios que me mantuve, porque pasaron los años y llegó el día. Y después que llegó ese día, hoy que yo puedo ver mis libros en las naciones, hoy que puedo ser conferencista, hoy que puedo ver cosas sucediendo, y viajes y aviones y hoteles y multitudes, y hoy que puedo ver eso, las cosas han cambiado. Pero antes de ese día no fue nada fácil. Para Josué tampoco fue fácil, para David tampoco fue fácil, para la mujer del flujo tampoco fue fácil, porque pasó tantos años, 12 años la mujer sangrando, de doctor en doctor, de médico en médico, invirtiendo todo lo que tenía, y dice la Biblia que todo le iba peor. Pero ella se mantuvo creyendo que llegaba un día. Oh, yo quiero hablarle a gente que está quizás a punto de soltar la toalla, gente que está a punto de abandonar la carrera, personas que están a punto de abandonar su familia, personas que están a punto de soltar la empresa, gente que están a punto de soltar el ministerio, gente que están a punto de darse por vencido, gente que dicen ya no aguanto. Yo quiero decirte, persiste, porque siempre llega un día. Siempre llega un día. El día en el que Dios cumple, el día en que Dios te levanta, el día en el que Dios te bendice, el día en que los cielos se abren, ese día llega. Y para muchos va a llegar antes que termine este mes, va a llegar el día. Pero no puedes darte por vencida, no puedes darte por vencido. Y si no fuera antes del mes, no importa, pero el día va a llegar. Y eso es lo que tienes que saber, que llega un día. Y es de este día, dice Dios. Yo siempre pregunté a veces le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué no lo hiciste antes? Hubieron momentos desesperantes, momentos difíciles, que yo me vi literalmente en el piso, sin nada, sin nadie, sin respaldo, sin apoyo, sin recursos, y parecía que todo iba cuesta arriba. Pero llegó un día, y cuando ese día llega, todo se vuelve fácil. A partir de ese momento que Dios le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte. Para Josué las cosas fueron distintas. Después de eso Josué pudo conquistar Jericó. Después de eso Josué pudo conquistar toda la tierra prometida. Después de eso Josué pudo ver cosas, maravillas impresionantes. Pudo ver a todo el pueblo someterse a su voz y a su liderazgo. Pero antes de eso nada fue fácil. Quiero que vea por un par de minutos solamente la trayectoria de Josué. Dice la Biblia que dijo Moisés a Josué: escogeo varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ese día, fíjese, me gusta porque Josué ya había sido llamado, Josué había sido escogido, pero lo mandan al campo de batalla, y Moisés, su líder, le dice: mira, yo no voy a la guerra, vas a ir tú solo. Y me gusta porque te mandan, te exponen, y pareciera que no va a ser fácil, porque tú sabes que tienes un llamado de Dios, pero te mandan a la guerra donde puedes perder la vida. Y Josué, miren lo que hizo Josué. Dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron al cumbre del collado. Josué hizo como le dijo Moisés. Me gusta porque Josué fue obediente. ¿Qué hacer mientras llega ese día? Mantente obediente.
Mantente sujeto, no reniegues ante el llamado. Hay cosas pequeñas en las que Dios te prueba mientras estás esperando el día. La Biblia dice que si en lo poco somos fiel, dice Dios, en lo mucho te pondré. Tienes que saber que van a haber momentos donde lo poco es lo normal, porque es un momento de prueba, es un momento de transición donde Dios está viendo tu fe y está probando tu fe. Mantente firme porque llega el día. Josué se mantuvo obediente a pesar de que lo estaban mandando literalmente, como decimos los latinos, a la boca de los leones. Lo estaban metiendo en situaciones muy comprometedoras. Su vida estaba en peligro. Y Moisés y Aarón no fueron. Moisés y Aarón subieron al monte y Josué se fue a pelear. Pero Josué fue obediente. Y la obediencia es una de las marcas de la gente que va a llegar al día. Te lo voy a repetir, la obediencia es una de las marcas de las personas que les llega el día. Mantente obediente porque tu día viene. Mantente fiel porque tu día viene. Mantente leal porque tu día viene. Fíjate tú, además de eso, Josué era una persona muy servicial. Dice, y se levantó Moisés, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Me gusta porque dice la Biblia que Josué era su servidor. Josué era su servidor. Fíjate que hay otra cosa, otra marca poderosa de la gente que le va a llegar un día, y es que son gente serviciales. Jesucristo dijo que el que quiera ser grande tiene que ser un servidor. Josué se mantuvo sirviendo. Me gusta porque David fue igual. David se hizo escudero de David, aunque ya estaba marcado para el día. Siempre la gente que le va a llegar el día son gente que se acostumbran a servir a los demás. Además de eso, el respeto a su líder. Fíjate, dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impide, Señor mío. Mira el respeto que le tenía a su líder. Otra de las marcas de las personas que les va a llegar el día es que son gente respetuosas de la autoridad. Respetan la autoridad, honran la autoridad. Pero fíjate tú en esta que es mucho más poderoso todavía, su relación con Dios. Esta me gusta. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Nota esta palabra. Y Moisés volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué, escucha esto, dice la Biblia que Moisés y Josué subían al monte para hablar cara a cara con Dios. Moisés era el que hablaba cara a cara con Dios. Moisés se tenía que salir del tabernáculo para volver al campamento, pero Moisés no se apartaba del tabernáculo, porque Moisés tenía que bajar a soltar una palabra, pero Josué todavía estaba esperando el momento del día. Así que Josué se quedaba en el lugar donde Dios se manifestaba. Me recuerda a Samuel, que Samuel se quedaba durmiendo allá en el lugar donde estaba el arca. Así se quedaba Josué. Josué dice, el arca está aquí, la presencia de Dios se manifiesta aquí, aquí me quedo yo. Una de las marcas poderosas de la gente que le va a llegar el día es que siempre les gusta estar cerca de donde Dios se manifiesta. La gente a la que le llega el día les gusta estar cerca de donde la presencia de Dios se manifiesta. Te voy a decir algo, y esta palabra sé que es para alguien. No dejes de congregarte, no dejes de servir a Dios en tu iglesia, no dejes de asistir a la iglesia, porque si estás esperando que te llegue el día, necesitas esperarlo donde Dios se manifiesta, donde Dios te está llamando, donde Dios te está entrenando. Mantente allí donde Dios te va a levantar, porque siempre llega un día. Otra de las cosas es que Josué era perfecto ante Dios. Dice, no verán los varones que subieron de Egipto la tierra que prometí, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb y Josué, que fueron perfectos en pos de Jehová. Otra de las cosas de Josué es que Josué se mantuvo fiel y leal a Dios. Se mantuvo fiel y leal a Dios. Esto es importante porque a la gente que le va a llegar el día son gente que van a ser probadas. En todo tipo de situaciones vamos a ser probados. Y cuando hablamos de ser perfectos, no hablamos de gente que nunca comete errores, porque todos vamos a cometer errores en algún momento. Todos vamos a fallar en algún momento. Pero de volvernos a levantar y seguirlo intentando. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Ve? Justo no es el que no cae, justo es el que no se queda caído, sino que se vuelve a levantar y lo sigue intentando. Así fue Josué. Josué no era una persona perfecta, pero Josué era una persona que siempre lo seguía intentando.
una persona que seguía sirviendo a Dios sin darse por vencido. Y yo quiero hablarte de parte de Dios que tienes que mantenerte intentándolo. Quizás fallaste, quizás hiciste algo que no tenías que hacer, dijiste algo que no tenías que decir. Levántate, vuelve a intentarlo, porque viene un día en el que Dios te levanta. El día de la mujer del flujo de sangre le llegó. Esa mujer pagó un precio altísimo. La mujer había gastado todo lo que tenía, había intentado con muchos médicos ser sana, pero nunca se sanó hasta que llegó el día. La mujer encorvada, que está en el libro de Lucas también, fue una mujer que dice la Biblia que de muchas maneras estaba tratando de enderezarse, pero no pudo. 18 años más tarde, Jesucristo está en el templo, la tocó y ella se enderezó porque llegó el día. Siempre te llega un día, siempre te llega el día. Si no te rindes, vas a ver el día en el que toda tu familia se va a salvar, el día en el que toda tu casa va a servir a Dios, el día en que todas las cosas van a prosperar, el día en el que todo saldrá como tú has planeado. Llega el día, pero antes de ese día las cosas no son fáciles. Las cosas a veces se ponen color de hormiga, como se le ponían a Josué, como se le ponían a David, como se le ponían a la mujer del flujo, como se le ponían a la mujer encorvada y como se le pusieron también a Abraham. Dios le prometió a Abraham un hijo, Dios le prometió a Abraham descendencia, y pasaron muchísimos años. La Biblia dice que era Abraham de 75 años cuando salió de la tierra de su parentela para ir a la tierra que Dios lo había llamado. Abraham ya tenía 75 años cuando salió, pero no fue a los 75 que él se casó. Él se casó mucho antes que eso, porque la gente no se casa a los 75, la gente se casa antes. Yo no sé exactamente cuántos años tenía Abraham esperando un hijo. Lo que yo sí sé es que pasaron por lo menos 25, y lo más probable es que pasaron más de 50, y lo más probable es que pasaron más de 70 años que Abraham tuvo que esperar un hijo. Pero ¿sabes qué? Le llegó un día. Mi punto contigo es: no te rindas, porque viene un día. Llega un día en el que la promesa que Dios te hizo se cumple. Llega un día en el que las cosas que has estado confesando llegan. Llega un día en el que todo lo que Dios te habló aparece. Llega un día en el que todo lo que Dios prometió sucede. Llega un día en que tus sueños se cumplen. Llega un día en que la prosperidad llega, los cielos se abren. Llega un día. Pero mientras tanto no puedes rendirte. Tienes que mantenerte creyendo. Tienes que mantenerte firme, pasando por situaciones a veces incómodas, a veces difíciles, por situaciones a veces que ni siquiera podemos a veces tolerar emocionalmente, porque son humillantes, situaciones en las que parece que te ultrajan. Dios a David le dio una palabra: vas a entrar al palacio. Y cuando por fin entra al palacio, el rey lo trata de matar con una lanza, y le tira la lanza, y David casi que fue enclavado con la lanza, y David tuvo que esquivar la lanza, porque y en ese momento uno se hace la pregunta: ¿por qué Dios me quiere en un palacio si aquí me van a matar? Sí, ya hay un momento que tú tienes que entender que la humillación es parte del proceso, porque todo el que es humillado pronto también será exaltado, dice la Biblia. Pero llega un día. Si hoy estás siendo humillado, te tengo buenas noticias. Llega un día en que serás exaltado. Llega un día en que vas a ver tu milagro. A todos nos llega un día. Josué se volvió poderoso en decretos durante ese tiempo. Dice la Biblia: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Josué se volvió poderoso en decretos. ¿Qué hacer mientras llega el día? Vuélvete poderoso en decretos. Habla la palabra, decreta la palabra, suelta la palabra mientras llega el día. Mientras llega el día, tienes que volverte poderoso en decretos. Tienes que decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tienes que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que decir: caerán a mi lado 1000 y a mi otro lado 10,000, pero a mí no llegará. Tienes que hablar palabra de Dios y decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tienes que decir: yo estaré confiado aunque un ejército acampe contra mí. Tienes que hablar palabra y volverte poderoso en decreto. Tienes que declararte sano, tienes que declararte próspero, tienes que declararte en victoria, tienes que declararte bendecido, tienes que declarar a tu familia en victoria, tienes que declarar que Dios va a abrir la puerta. Vuélvete poderoso en decreto mientras llega el día.
Ese día, en el libro de Números, capítulo 14, si usted lee un poquito más ese capítulo, se va a dar cuenta que en ese día que Josué está haciendo decretos poderosos, la gente está hablando de apedrearlo, la gente está hablando de deshacerse de ellos. Y si usted lee un poquito más a fondo, se va a dar cuenta que ese no era el mejor día para hacer decretos. Ese parecía un día imperfecto para hacer decretos, pero Josué decretó porque sabía que iba a llegar el día. Yo quiero hablarte de parte de Dios y decirte: vuélvete poderoso en decretos mientras llega el día, porque ese día llega. Ese día llega. Fíjate lo que pasó después. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Algo importante en la diferencia en los dos decretos. Quiero que notes que aquí estamos en Josué capítulo 10. Ya en Josué capítulo 10 ya las cosas son distintas, porque Dios a Josué le dijo en Josué capítulo 3 llegó el día. Cuando él hizo el primer decreto en Números capítulo 14, el día no había llegado. Pero cuando lo hace en Números capítulo 10, ya hace 7 capítulos que el día había llegado. ¿Cuál es la diferencia? Que en Números 14 el decreto fue un decreto por fe, y aparentemente nada sucedió. La gente lo quiso apedrear, la gente lo rechazó, la gente no le creyó, la gente se burló, porque es así. Cuando todavía no ha llegado el día, la gente se te burla, la gente te humilla, la gente te odia, la gente te apedrea, la gente no te cree. Pero cuando ya te llegó el día, fíjate lo que pasa en Números capítulo 10 verso 12. Josué da el decreto en el verso 12, y mira lo que pasa en el verso 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse por casi un día entero. Cuando te llega el día, ya la gente no se burla, ya la gente no se ríe, ya la gente no te apedrea, ya la gente no te abandona. Ahora cuando te llega el día, tú haces un decreto en el verso 12 y comienza a suceder en el versículo 13. Hoy yo te quiero enseñar lo siguiente: mantente creyendo mientras llega el día, porque ese día llega. Ese día a todos nos llega ese día. El día en el que las victorias aparecen, el día en que los decretos se hacen realidad, el día en que sueltas una palabra y todo sucede. A todos nos llega ese día. Llega un día en el que la prosperidad se hace fácil, en el que los milagros llegan, en el que la sanidad te aparece al cuerpo, en el que tu familia se salva. Llega un día, pero tienes que mantenerte firme, como la mujer del flujo, que parecía que ese día nunca iba a llegar, pero le llegó el día. Como Abraham, que parecía que ese día nunca iba a llegar, ya tenía 100 años y parecía que el día no llegaba, pero llegó el día. Sara, se le fueron las costumbres de las mujeres, pero llegó el día. Siempre llega un día. Y el que permanece, Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios quiere que seamos gente que persiste, que persevera hasta que llegue el día. Yo quiero hacerte un llamado de parte de Dios. No solamente un llamado, un reto, un desafío, a que te mantengas creyendo, a que persistas hasta que llegue ese día. Si quieres hacer esta oración conmigo, si quieres decirle: Señor, yo no me voy a dar por vencido. Señor, yo me rindo a tu voluntad. Yo me rindo a tu propósito. Yo no voy a renunciar al llamado que me has hecho. No voy a renunciar a la fe y a la palabra que me has entregado. Me mantengo creyendo hasta que llegue Si eres de los que va a hacer esa oración, te invito a que digas conmigo con todo tu corazón. Dile: Señor Jesús, yo te pido perdón si en algún momento pensé en rendirme, si en algún momento pensé en abandonar. Hoy me rindo, Señor, te entrego mi corazón y prometo fidelidad y lealtad, Señor, porque sé que va a llegar un día. Gracias, Padre, por darme esta oportunidad. Gracias por alentarme. Gracias por animarme. Gracias por ayudarme a seguir creyendo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.